Mateo 24. En la primera lección que nosotros vimos, el tema era permanecer firme hasta el fin. Y era sobre los hechos relacionados que iban a acontecer y de cómo el Señor nos preparaba. Nos preparaba para lo que se avecinaba. Entonces, eso era con respecto a la primera lección. La segunda lección, que fue la de la semana pasada, se llamaba Conoce lo que va a venir, siempre relacionado con la segunda venida de nuestro Señor, lo que Él había profetizado, y eso lo había hecho en base cuando Él y sus discípulos salieron del templo, pasaron por el templo, los discípulos se maravillaron por la estructura, la forma de cómo era el templo, y Él les dijo, miran esto no va a quedar piedra sobre piedra, ¿verdad? Ahora, lo que es para esta semana, vamos a ver lo que es la lección 3, y se llama Mira al cielo. Mira al cielo. La idea central es que cuando Cristo regrese, todos lo verán, todos lo vamos a ver, todos los que estén para ese momento lo van a ver. No va a haber persona que no lo pueda ver, porque va a ser visible al ojo humano, ¿verdad? Y ahora, para empezar hablando un poco de lo que es la aplicación para la vida, nosotros podemos ver de que, y tomar un ejemplo que todos hemos pasado en algún momento de nuestra vida. Ahorita aquí lo que estamos es un grupo de adultos. La mayor parte somos padres de familias. Y los que no son padres de familia, pues han visto en sus hermanitos o en sus hermanas o en sus tías que han tenido niños pequeños. Entonces, ¿por qué les hablo esto? Porque el ejemplo es este. Cuando nosotros tenemos a algún niño en nuestras casas y nosotros como adultos salimos ya sea a comprar algo a la tienda, ya sea que vayamos a trabajar, ya sea que vayamos a hacer el mandado que sea, y ya sea el papá, ya sea la mamá, nuestros niños o nuestros hijos o los niños pequeños en casa, ellos se quedan en casa tranquilos y seguros. Ellos no están preguntando, y ellos no están afanados, ellos no están agobiados porque el papá se fue y ellos no saben si va a regresar o no va a regresar, ¿verdad? Entonces, la cosa es que esos niños se sienten seguros porque hay alguien que queda y que les dice, si ellos llegaran a preguntar, tu papá va a venir, dale tiempo. Entonces ellos juegan, se distraen y esperan a la hora que llega. Y entonces ellos, si ustedes han puesto atención, siempre ellos están curiositos así en la ventana. Ellos están viendo las ventanas, las persianas, están abriendo las cortinas, y entonces, y oyen un carro y salen corriendo a ver, ¿verdad? Y ya llegó papá, pero o sea, tal vez papá no llegó. Y entonces la cosa es esa. Ahora, la relación que nosotros tenemos que ver en eso es que nosotros así, como cristianos, nosotros anhelamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es una promesa. Es una promesa que Él nos dejó, que Él nos hizo. Nosotros vemos en Juan 14, en lo que son los primeros 3 versículos, que el Señor dice que Él se tenía que ir, que era necesario que Él se fuera para ir a prepararnos morada. Pero si no antes, Él no podía irse y dejarnos solos, porque Él no nos dejaba completamente solos, sino que nos dejaba el Consolador, nos dejaba el Espíritu Santo, amén, para que morara en nuestros corazones, para que Él estuviera con nosotros todo el tiempo hasta que Él viniera. ¿Cuál era el papel del Espíritu Santo? El papel del Espíritu Santo era que iba a morar en nosotros, nos iba a dar esa fortaleza en el momento que más nosotros lo buscáramos, la requiriéramos. Él nos iba a dar esas instrucciones, nos iba a dar la guía, la fortaleza, la sabiduría, el discernimiento y todo lo que nosotros podamos pedir, ¿verdad? Porque nosotros siempre es al Espíritu Santo que le pedimos, ¿verdad? Para que todo se obre en nuestra vida, ¿verdad? Amén. Ahora, en lo que es el contexto histórico, volvemos a hablar otra vez siempre de lo que Mateo en sí nos habla, nos dice. ¿Y qué es lo que nos dice a través de su evangelio? Él siempre nos presenta a Jesús como el Rey.
Mateo presenta en su evangelio a Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, como el Rey. Amén, mi hermano. Amén. Ok, eso es nada más lo que es la introducción. Los pasajes que vamos, los versículos que vamos a estar viendo, ya ahora vamos a muy adelantado, es del 23 al 31. Mateo 24, versículos 23 al 31. Si alguien fuera amable, si me lo lee, por favor, lo que es 23 al 25. Amén. Del 23 al 25. Dice, entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Vamos a ver lo que es que debemos, y usted, mi hermano, usted debe ser sabio, debe poder discernir, podemos discernir de la manera como tenemos que hacerlo como cristianos, como hijos de Dios, porque las señales que nosotros vamos a ver van a ser evidentes. Y nosotros las empezamos a ver. Hay muchas señales que ya se están dando, ¿verdad? Pero nosotros de hecho no sabemos cuándo. Lo único que nosotros sí sabemos que algo grande se va a avecinar. ¿Y por qué nosotros lo sabemos? Porque la misma Biblia nos la dice. No es que nosotros buscamos la información de algún medio de información acá, ¿verdad? Sí nos lo dicen lo que está sucediendo, pero lo que va a suceder en el futuro, conforme a lo que nosotros estamos estudiando, ningún medio lo va a hacer. Nadie, ningún medio informativo, ninguna emisora, ni ninguna estación meteorológica o qué sé yo, de cualquier ese tipo de ámbito, no lo va a hacer. Va a ser solamente, nosotros podemos ver todo eso nada más en la palabra de Dios, ¿verdad? Y tenemos que basarnos en la palabra de Dios. Tenemos que no dejarnos, porque estamos viendo lo que la hermana estaba leyendo ahorita es conforme. Mire, vamos a empezar ya a ver lo que son los versículos y los vamos a desmenuzar poco a poco, ¿verdad? Dice el versículo 23 de lo que la hermana Dora nos leyó. Entonces es un adverbio de continuidad, porque esto viene a empalmar con lo que es Mateo 22 y con todo lo que estábamos hablando de la lección pasada. Entonces es un adverbio de continuidad de lo anterior, ¿verdad? Dice, entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, el Señor nos dice, no le creáis. No le creáis. ¿Por qué? Porque iban a venir personas falsos Cristos, que iban a decir que se iban a nombrar, se iban a autonombrar Mesías, que se iban a autonombrar personas que podían hacer milagros, señales. Lo iban a hacer y lo iban a decir. Y nosotros vemos ahorita que muchos falsos, de esos falsos Mesías, ya lo hay. Muchos son falsos profetas, muchos son falsos Mesías, muchos son falsos maestros, muchos son falsos servidores del Señor. Porque en la iglesia está ahorita siendo muy atacada, la iglesia está siendo severamente cuestionada en cuanto a la legitimidad de la veracidad de lo que es la palabra de Dios. Entonces nosotros vemos que esa es parte de la mentira del diablo, que él busca cómo distorsionar, él busca cómo confundir, y él siempre va a buscar cómo confundir las personas que todavía aún no están muy centrados, no están muy arraigados en lo que es la palabra de Dios. Van a ser personas que van a poder ser fácilmente tocadas o sacadas con la mentira que el enemigo está haciendo. Cuando el Señor dice esto de mirar, es que Él nos dice que no nos dejemos convencer. Tenemos que ver que nuestra mirada no esté puesta, hermano. Mire, la mirada de nosotros
como cristianos y como leedores, óigame bien esta palabra, como leedores de la palabra de Dios, leedores, y la palabra nos dice todo. Si nosotros leemos la palabra de Dios, nuestra mirada no tiene que estar aquí, mire, no tiene que ser una mirada horizontal, porque esta es la mirada normal que nosotros caminamos en el mundo. Usted va caminando y si usted va viendo para los lados, usted se va a tropezar. Si usted va viendo para arriba, usted va a chocar con alguien. Usted se puede caer, se puede... Entonces nosotros necesitamos aquí en el mundo, nuestros pies en la tierra y nuestra mirada horizontal. Pero aquí lo que nos está diciendo el Señor es que esta mirada que Él está diciendo, es la mirada que va a estar puesta en el cielo. Ahora, Cristo, lo que Cristo está diciendo es que, lo que Jesús está diciendo es que Él no está escondido, Él no se va a esconder. Nuestro Señor, para su segunda venida, Él no va a estar esperando en un cuartito, esperando a que diga, oh, ya es el momento, ya voy a salir al escenario y se va a hacerlo. No, el Señor no va a estar así. Dice la palabra que el Señor va a venir en las nubes y que todo ojo lo va a ver. Amén. Todo ojo lo va a ver. Entonces Él no va a andar haciendo un teatro, ¿verdad? Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que prestar atención a todo lo que nos está diciendo la Escritura. Dice, aquí está el Cristo. Mire, lo que nos dice, si nosotros no lo pueden ver, pero nada más les doy este dato, ustedes lo pueden repasar, pero lo que Mateo 24 nos decía en el versículo 5 al 11, era lo mismo, ¿verdad? Era lo mismo. Dice, o mirad si está ahí, no lo creáis. Porque nosotros tenemos que tener la mirada arriba. Nuestra mirada debe estar arriba. Ahora dice, ¿por qué? Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Hermano, se nos habla, se nos dice, se nos aclara que estas personas van a hacer grandes cosas y van a poderlo hacer. Y va a ser parte de la estrategia del enemigo que en sí el mundo va a tomar participación en esto de encarrilarse y de fusionarse, estar de acuerdo entre lo que Satanás les dé y lo que el mundo les pueda ofrecer. Entonces va a ser, hay algo que se dice, que el diablo por un lado, por una parte, opera, pero el diablo espera que el mundo le preste atención. Cuando esas dos cosas, esas dos maldades, lo que es el pecado del mundo y Satanás en sí como el maestro de la mentira, padre de la mentira, cuando estas dos identidades se fusionan, entonces viene a ser fatal para un cristiano y para todo ser humano, porque aquí caen envueltos creyentes y no creyentes. Aquí se van todos en la misma tira, como nosotros decimos, ¿verdad? Ok, lo que dice es que dice, harán grandes señales y prodigios, de tal manera, oiga, de tal manera que engañarán, van a engañar. Y ahora, aquí hay algo que dice, si fuere posible aún a los escogidos. Donde dice engañarán, es que aquí la mentira ya va a quedar al descubierto. Aquí no es que ya ellos, ahorita las cosas se tiran por debajo de la mesa, como decimos nosotros. No, muchas veces lo hacen muy público y ellos tratan de camuflar la mentira. Pero va a haber un día que la mentira va a salir a flor de piel. Y no va a haber forma de cómo ellos quieran esconderlo, porque no lo van a hacer. Ya no va a haber necesidad. ¿Por qué? Porque ya el mundo va a estar perdido en su pecado, en su lascivia, en todo en su perdición. Entonces el mundo va a estar tan cerrado en su pecado, de que ellos no va a haber necesidad para que ellos quieran decir otra cosa, camuflajear la mentira.
porque ya la mentira ya va a estar enraizada en el corazón de las personas. Y aquí dice algo que yo estaba buscando esto en otros textos, que dice que si fuera posible aún a los escogidos, pero mire lo que yo descubrí en esto, que estos escogidos no se asusten, porque nosotros sabemos que somos escogidos, pero la pregunta es, hermano, de verdad, ¿qué tan cristiano o escogido piensa que tú eres? Porque aquí el que va a ser engañado y el que va a caer en la mentira va a ser el que no es realmente escogido. Porque nosotros más adelante vamos a ver, en una parte yo les voy a decir que cuando el Señor venga, y cuando el Señor venga en su gloria, Él va a apartar a los cabritos y a las ovejas. Y ahí nos vamos a dar cuenta de que muchos estábamos dentro, pero no éramos. Y entonces, esta parte de los escogidos, no se asuste. Yo, desde las lecciones pasadas, yo les he dicho que el Señor nos está advirtiendo, nos está alertando, pero Él no trata de asustarnos. Lo que nosotros estamos haciendo es preparándonos para lo que se avecina, ¿verdad? Estamos estudiando esto para hacernos más fuertes con respecto a lo que oigamos, con respecto a lo que veamos y cómo nosotros podemos reaccionar. Porque hay tanto, hermano, hay tanta mentira en YouTube. Usted se mete a YouTube, usted se mete a cualquier medio de internet ahí, ¿verdad? Usted puede leer muy convincente el título de la predicación, del mensaje, y cuando empiezan a hablar se oye bonito, esto y que lo otro, pero hay mucha sutileza en cuanto a lo que ellos dicen, en cuanto a la doctrina que ellos enseñan, y ahí es donde nosotros tenemos que estar con las orejitas bien paradas y abierto nuestro sentido, ¿verdad? Y acuérdense, hay muchas cosas que nosotros podemos oír, pero nosotros las podemos filtrar, porque la mentira hace su efecto y perjudica al corazón del creyente si usted le presta atención y se queda con esa información. Si usted desecha o filtra esa información, no pasa nada. Es como cuando a alguien, a usted lo ofendió, le hizo algo. Si usted se queda con esa amargura, pues usted va a estar amargado. Pero si usted eso lo filtra y más bien lo bendice y ya se aparta de eso, pues no va a hacer nada, ¿verdad? Ahora, mire, en lo que es el versículo 25 dice, ya os lo he dicho antes. Nuestro Señor les había dicho, porque aquí estamos hablando de los discípulos, ¿verdad? El Señor había dicho muchas veces de que esto iba a suceder, de que iban a ser engañados, pero también como esto es una profecía, no solo ellos durante la época, durante ese siglo, que era lo que era después de lo que fue la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que los siglos venideros. Y ya entonces aquí es donde nosotros caemos en el paquete, estamos metidos en el paquete. Y entonces esto es lo que nosotros debemos de saber, de que ya nosotros entonces formamos parte de todo esto. Y nos tiene que preocupar y nos tiene que interesar. Y le tenemos que poner mente. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver, ¿verdad? Cuando yo les hablaba de esto, lo que era los que iban a ser engañados, iban a ser algunos de los escogidos. Nosotros podemos ver en Juan 10 la parábola del redil. Usted lo puede encontrar en lo que son los versículos del capítulo 10, versículo 4 al 8. Ahí usted lo puede leer. Y usted va a ver cómo el Señor distingue los que son de Él y los que no son de Él, los que somos de Él y los que no somos, los que estamos y los que no somos, ¿verdad? Eso es fácil, ¿verdad? Si alguien tiene alguna pregunta hasta ahí, ¿sí, hermana? Yo quería comentar sobre el estudio que ha de haber sido bien hermoso en aquellos tiempos cuando Jesús estuvo en el mundo, ¿verdad?
y cómo él amaba a sus discípulos. Claro a que sus sí. discípulos. Y en el 24 me gusta leerlo mucho porque ahí nos habla de las verdaderas señales de Así la venida es. de nuestro Señor Jesucristo, para que no nos engañemos. Así es. Entonces, los discípulos aprendieron de Jesús bastante y le preguntaban. Ellos tuvieron el privilegio de que Jesús hablaba con ellos y les dijo de las señales que iban a venir. Así es. Ellos permanecieron, murieron, pero se fueron en la confianza de lo que les enseñó Jesucristo. Entonces, en estos tiempos estamos pasando ya la tribulación. Mucha gente no cree, dice, eso es una profecía, como tantas. Pero la palabra de Dios no es una profecía, es la verdad. Entonces nosotros aprendemos en el estudio, como usted lo da, como lo explica, aprendemos y se nos abre la mente a no tener miedo, a no tener temor, sino aprender para que el día de mañana no seamos engañados y que nos digan, mira, ya está el Cristo, y no creamos, porque sabemos perfectamente bien, porque la Biblia habla claramente cómo va a ser la venida del Señor. Así es. Amén, hermano. Le quiero hacer una pregunta, honestamente, y yo después les voy a dar mi opinión. Hermano, ¿cuántos de nosotros, antes de conocer al Señor, ustedes saben, yo les he dicho un poco de que yo no era así, yo no era lo que soy, y entonces yo no pensaba de esta manera. Pero la pregunta es esta: ¿qué tanto nos preocupaba la muerte o dejar el mundo antes y ahora que estamos, que ya conocemos de Dios? Es buena la pregunta. Yo hace unos años sí tenía temor de morir, y siempre cuando voy a un funeral me es muy doloroso y casi no me gusta asistir porque se sufre al ver a los padres o del familiar que falleció, ¿verdad? Pero tenía mucho temor, pero ahora he ido aprendiendo por la palabra de Dios que no debemos tener temor, porque sabemos que va a ser la muerte. Ya no vamos a estar en este mundo, que a veces nos aferramos al mundo, a las cosas materiales, pero sabemos que los que morimos en Cristo es como cruzar un puente, ¿verdad? Es como dicen, es que hay otra vida, Leo, ¿no? Es que la otra vida es, si aceptaste a Jesucristo en tu corazón y te arrepentiste de tus pecados, tú vas a saber que vas a resucitar a la presencia del Señor. Entonces se me ha ido quitando, más bien se me quitó el temor de morir. Así es, claro. Sí, hermano. Si damos cuenta, hermano, cuando quiero referirse un poco acerca de los escogidos, a lo mejor pensamos que no estamos nosotros involucrados, o la iglesia en sí no está involucrada, pero sí está involucrada, en el sentido de que hoy en día, si tú llegas a una congregación donde se predique la verdad, donde se abre la verdad, Dios te está escogiendo para escuchar palabra verdadera. Así es. Pero ¿qué suele decir? Que cuando dice aquí el Señor de que aún los escogidos serán desviados, y llega uno que ofrece, como lo que está en el verso 24, dice que se levantarán muchos falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Entonces, el ser humano, la humanidad así siempre está enfocado en el ver para creer. Entonces llega un falso, estando en una congregación donde se predica la verdad, donde no se tolera la falsedad, pero llega uno y dice, mira, llega un fulano, no sé si ustedes han escuchado hoy en día de que ya hasta hay servicio te dicen, tenemos que invitar a todo el mundo, a cualquiera y todo eso, porque va a tener un servicio de milagros. Y el Señor Jesús, si damos cuenta, hermano, en su ministerio nunca hizo un servicio de milagros. Se ocurrieron los milagros conforme la necesidad de la gente. Así es, claro que sí. Entonces, y llega tal fulano, el profeta fulano, el apóstol sultano, que llega, entonces, y aún el que está dentro de una congregación, si abre los oídos a eso, wow, y en ese evento, se sucederán muchas cosas, como dice aquí, que Dios lo ha permitido, pero Dios, a través de nuestro Señor, nos está advirtiendo que eso es lo que va a suceder. Y cuando uno no está bien plantado en la verdad, entonces eso le hace brillar. Sí. Sí, así es. Y ese no es de ahora, si ese es de antaño, como estamos viendo,
ahora simplemente hoy se está saliendo más a la luz. En donde se reúnen más personas, no es en estos falsos. Sí, así es. Claro. Eso nada tiene que ver con católico, con nada, sino está dentro del cuerpo, dentro del cristianismo. Pero lastimosamente, como nosotros no estudiamos lo que estamos estudiando ahora, no hemos visto de que, ok, ¿qué es ser un falso? ¿Qué es ser algo? Y siempre se tapan. Todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre de Jesús. Así es. Porque el Señor también, y agarran una frase, lo tergiversan cuando dicen, todo lo que harás en mi nombre es posible, entonces se aferran a eso. Pero eso es en el contexto, no en el contexto de Cristo, sino en el contexto de... Y hay algunos lo hacen literalmente por querer ser fama. Sí. ¿Sí? Y toda la gente van, entonces ese es ahí donde serán engañados. Pero el Señor, hay una advertencia, mira, tranquilo, porque con Cristo ya está ahí arriba. Por eso Él dice primero de que ten cuidado cuando Él dice allí está o allá está. No, si entendamos que Cristo está, pero dentro de mi corazón, no voy a encontrar a Cristo en un lugar, sino las 24 horas yo llevo a Cristo conmigo. Así es. Está viviendo dentro de mí. Así es, claro que sí. Y algo que nos recarga, y por eso yo le decía que lo que es el versículo 25 es una oracioncita tan pequeñita y es yo creo que es la más importante de todo lo que estudiamos. ¿Por qué es la más importante? Porque Él ya lo había dicho y lo había repetido. Hermano, cuando a nosotros se nos da una instrucción una vez, ok, la oímos, la atendemos y la ejecutamos. Cuando ya se nos dice 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, es porque la persona que nos está diciendo es porque hay una preocupación en esa persona. Esa persona se preocupa para que nosotros, o si no hemos hecho, la hagamos. Si no lo hemos hecho bien, que lo hagamos mejor. Y si lo hacemos mejor, que lo mantengamos. Entonces aquí lo que el Señor nos está diciendo es que le obedezcamos a lo que Él ya estaba diciendo, ¿verdad? Entonces es muy importante eso. Ok, vamos a ir lo que es a lo que es la siguiente lectura. Alguien si me lee lo que es Mateo 24, del versículo 26 al 29. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la terminación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Amén, amén, gloria a Dios. Hermano, yo le quiero decir una cosa, siempre les digo algo, que cada vez que uno, en este caso, cada vez que yo estoy preparando lo que es la clase, de verdad yo me termino, es decir, no termino, sino es que yo me quedo boquiabierto, pero no decir que se me salen las babas, porque tal vez leemos estos versículos, pero entonces cuando escarbamos más, nos damos cuenta que toda la palabra de Dios no tiene la más mínima. Ahí es donde a veces yo me pongo a ver de que cómo hay gente que busca cómo encontrar falla en lo que es la palabra de Dios. Y digo yo, en algún momento yo así estuve, pero entonces digo yo, no, si la palabra de Dios es bien clara, porque lo que es el Nuevo Testamento
va en una completa armonía con el Viejo Testamento, y el Viejo Testamento va entrelazado con el Nuevo Testamento. Mira, hermano, no puede haber Viejo Testamento sin Nuevo Testamento, y no puede haber Nuevo Testamento sin Viejo Testamento, porque ambos se necesitan, y porque todo esto estaba profetizado desde los profetas. Y era parte de que el Señor le decía, si han oído a los profetas, han escuchado estas advertencias. ¿Ok? Mire, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no le creáis. Yo en la introducción les dije un poco de que cuando sea la venida del Señor, el Señor no va a estar detrás de telones. El Señor no va a estar escondido esperando que la hora llegue. El Señor va a venir en gran gloria con sus ángeles, esplendoroso, en las nubes, radiante, glorioso, todopoderoso, porque todo ojo humano lo va a ver. Él no va a tratar de ser lo que... Por eso nos está diciendo, mirad, está en el desierto. ¿Cómo que vamos a ver? No, aquí va a haber de que tal vez la persona trate de desviar su mirada. Lo que el Señor nos está exhortando y diciendo a nosotros, como les decía, es que nuestra mirada no está aquí abajo. Nuestra mirada no está aquí abajo, no tiene que estar aquí abajo nuestra mirada. O sea, para caminar sí, pero para hacer lo que es la voluntad de Dios y obedecer la palabra de Dios, lo que Él nos pide a nosotros, nuestra mirada tiene que estar puesta en Él, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ver que si el Espíritu, ese Consolador que nos dejó Él antes de partir, mora en nosotros, pues entonces quiere decir que nosotros algo de esto, sino que todo de esto, pero algo, ¿verdad? Algo de esto nosotros tiene que despertarnos la atención. Tiene que haber algo en nosotros que nos diga en dónde nosotros podemos poner nuestra mirada, en dónde sí y en dónde no. Porque si la cosa es esta, mi hermano, si en nuestro corazón si nuestro corazón no está lleno del Espíritu Santo, hermano, entonces va a estar lleno de otra cosa. Si no es de Dios, es de otras cosas. Y usted le puede poner nombre a todo lo que usted quiera, que usted lo llena fácilmente. De trabajo, de orgullo, de vanagloria, de mentira, de injusticia, de chisme, de muchas cosas, pero menos de Dios. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver, porque aquí nos está diciendo de que las cosas, para que nosotros podamos verlas a Dios, nuestra mirada tiene que estar arriba, puesta en Él, ¿verdad? Amén. Mire, no caigáis en la trampa que muchos dirán no verán y que otros ignoran. Las sectas y los falsos maestros dirán que ellos tienen la verdadera revelación. Y no ha sucedido eso. No ha sucedido eso. Tenemos muchas sectas que ellos tienen, según ellos, libros inspirados por ángeles. Y nosotros sabemos de esas sectas y las conocemos de esas sectas. Que ellos han tenido la revelación de parte de ángeles. Hermano, no. Yo estaba comentando con mi familia y les decía de que Satanás, el diablo se disfraza como ángel de luz, y los servidores que tiene él, que le sirven a él, también lo van a hacer, y se van a disfrazar como de lo que ellos quieran, con tal de que nosotros caigamos en la mentira que él quiere, en la trampa que nos pongan. Es una trampa, déjeme decirle, invisible, pero la mentira, la red que está tendida, hermano, créalo o no, ahí está tendida, está preparada. Y todo el que pase, si no tiene a ese Consolador en su vida, en su corazón, pues entonces lamentablemente va a caer en ella. Ok, dice, mira,
mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, que está en los aposentos, no le creáis. Porque mire, porque no, en el versículo 27 dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Mire, aquí nos está diciendo, hermano, de que, y nos pone el ejemplo de un relámpago. Mire, por muy claro que esté el día, y va a haber aviso de tormenta, y nosotros empezamos a ver un poco de que se empiezan a agrupar las nubes, a oscurecerse un poquito, y se dejó venir la tormenta, pero está de día, por muy oscuro, siempre está de día. Pero usted en eso, usted mira un relámpago y lo va a distinguir. Y así sea usted muy lejos que esté, eso que está pasando, usted lo va a ver. Y eso sucede de que usted oyó, pero ya eso que oyó ya cayó, ya pasó. Y a veces es tan rápido que a veces el ojo no lo distingue. Y entonces nos dice que así de tal manera va a ser la venida del Hijo de Dios, ¿verdad? Va a ser tan rápido que muchos no se lo esperan, pero va a ser así. Va a ser tan rápido que muchos vamos a estar ocupados en nuestros afanes, en nuestras cosas, que no lo vamos a percatar, porque vamos a estar en otras cosas. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener esa atención, de que nosotros siempre tenemos que tener tiempo, ya sea, no solo en el tiempo que vengamos a la iglesia, las 2 horas que venimos a la iglesia, no solo ese tiempo, sino el tiempo que nosotros podamos, necesariamente, ya sea en tu trabajo, en tu casa, el momentito que te quede libre, porque es de allí donde nosotros tenemos que ver que nosotros nos vamos a alimentar. Nosotros nos vamos a alimentar, nosotros somos como una planta. La planta usted la riega. Si usted no la riega, se marchita, se muere, se seca. Así son nuestras vidas, nuestros corazones, necesitados de Dios, de la palabra de Dios, de la agua pura, de la fuente pura, que es la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos. Y de ahí es donde nosotros tenemos que llenarnos, ¿verdad? Y entonces nos dice el versículo, así será también la venida del Hijo del Hombre, ¿verdad? Todo esto va a pasar con tal rapidez que todo el mundo, nadie podrá decir, como ahora, esta comparación que hace no es un simple relámpago, no va a ser un simple relámpago de tormenta, va a ser la venida del Hijo de Dios. De esa manera, nada más solo ilustra así de esa manera. Pero ¿qué más cuando Él venga? Los cielos van a tronar, la tierra va a temblar cuando Él venga. Eso es maravilloso, hermano. Mire, ahí vamos a ver que quiénes son los que se van a lamentar más adelantito. Versículo 28. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y otra cosa que yo estuve buscando con respecto a esto, aquí nosotros podemos ver un paralelo de este versículo, lo que es el versículo 28, vemos un paralelo con lo que es Lucas 17:37, vemos un paralelo con lo que es Job 39:30, y aquí a veces nosotros leemos en la Biblia de que las águilas son los animales por excelencia y que siempre se comparan, ¿verdad?, con los propósitos bíblicos. Y nosotros sabemos de que las águilas no son carroñeras, ¿verdad? Y ellas siempre andan por lo alto y miran y tienen buena vista y de todo. Pero bueno, aquí, déjenme, esto es lo que yo estaba buscando. Que en el Antiguo Testamento, mire, y no solo en el Antiguo Testamento, cuando hay un muerto, un cadáver, cuando ha habido una batalla y que queda mucha gente muerta, se reúnen los animales,
los carroñeros, ¿verdad? Porque ya después ellos van a hacer banquete de lo que quedó ahí, ¿verdad? Entonces, hay una especie de buitre que se llama el buitre grifón o rupel. Este es un buitre de África subsahariana. Y mire que esta ave mide 2.5 metros de envergadura. Y lo que es la longitud tiene 1 metro. Es enorme. Entonces, pero son carroñeros, ¿verdad? Y entonces, estos animales, aquí se habla, porque mire, dice, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Esta comparación que hace aquí es la misma que estaba hablando del versículo 27, del relámpago, que todo ojo lo va a ver. Aquí se nos está diciendo que cuando nosotros vemos un círculo de aves en el cielo, es porque hay algo abajo. Y entonces también de igual manera así va a ser la venida de Dios, del Hijo de Dios. Que todo mundo lo va a ver. Nuevamente le digo, estos dos versículos dan el mismo significado, ¿verdad? Dan el mismo significado. Entonces, todos lo van a ver. Nadie va a decir que no puede verlo, ¿verdad? Ahora, mire, solo Dios sabe el día y la hora del regreso del Hijo de Dios. En su estancia, cuando el Señor estuvo aquí, en un momento Él dijo que pues ni los ángeles lo sabían. Y no era que Él no lo supiera, pero en ese momento en su cuerpo terrenal que Él tenía, lo dejó a decir de que el Padre era el que lo sabía, ¿verdad? Pero nosotros vemos esa parte de ahí. Ahora, lo que es el versículo, mire, así de igual manera como se ven las aves a grandes distancias rodeando un cadáver, será visto por todo ojo humano la venida. Lo que es el versículo 29 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ay, hermano, esto es grande, esto es de verdad, porque nosotros miramos, hermano, de que el creador de vida, el creador del universo, el creador que hizo todo lo que nosotros vemos, sabemos y hasta lo que no vemos, porque hay muchas cosas que están creadas que nosotros no las podemos ver. Aquí nosotros vemos que su creación, que la creación del creador va a dar cuenta de la venida del Hijo de Dios. Y eso es maravilloso, hermano. ¿Quién puede hacer eso? Sino Dios, Él mismo. Su creación va a ser tan inminente, van a ser testigos y se va a prestar para esa venida gloriosa. Porque mire, dice que el sol se va a oscurecer. ¿Y cuándo uno va a pensar eso? Si el sol es sol, ¿verdad? Y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo, ¿verdad? Y todo esto es, como yo le decía, de que va a ser parte de que su creación va a ser testigo de la venida de Él, ¿verdad? La creación se encargará por obra del Señor. No es que en ese momento es que va a pasar porque tuvo que pasar y porque ella ya no dio luz, no se apagó o no brilló o qué sé yo. No, va a ser por la voluntad de Dios. Porque Él quiere que pase, porque Él quiere que así tenga que pasar. Por eso va a pasar. Y no es por otra cosa, ¿verdad? Ahora, vamos a ver lo que es que nosotros vemos aquí, a lo que yo le decía, es que la armonía que nosotros vemos de lo que es la creación de Génesis y lo que aquí nos está diciendo Mateo, es que nosotros vemos el poderío y la soberanía de nuestro Señor, de nuestro Dios, que solamente Él, hermano, solamente Él es capaz de hacer todo eso, capaz de todo hacer esto. Mira, hermano, a veces nosotros nos sorprendemos cuando hay un terremoto, claro que sí, y sabemos que eso es letal,
Y a veces nosotros nos sorprendemos cuando, creo que fue el año pasado que tuvo ese volcán allí en España, ahí en las islas de allí, lo que era, no me recuerdo muy bien, pero estuvo como varias semanas erupcionando esto y que lo otro, y devastó y asustó mucho al mundo con las noticias, ¿verdad? Y apenas fue solo un volcán, fue uno, solo uno. Y nosotros vemos el poder de lo que es la naturaleza, pero aquí nosotros vemos lo débil de la naturaleza ante el poder de Dios. ¿Se imaginan? ¿Cómo es eso? Pero aquí nosotros estamos viendo de que quien está controlando por su voluntad de que eso suceda es el Creador, el que lo hizo a ella. Así de sencillo, hermano. Si alguien tiene alguna pregunta o si algo, pasamos a lo que es el otro. Nuevamente yo, hermano. Sí, hermano. Lo que me llamó la atención de lo que está hablando del volcán, no sé, yo creo que todos miramos el volcán eso. de La Palma, algo así. La Palma, sí. Cómo se llevó casi todo un pueblo o una ciudad, no sé. Pero lo que me llama la atención es que pusieron con esos drones, no sé cómo llaman, ¿sabes? Que los ponen para mirar hacia abajo. Estaba una casa que no la tocó. No la tocó la casa, y me llamó mucho la atención eso. Una vez yo me recuerdo que en Nicaragua, cuando hubo el huracán Mitch, que fue muy devastador, creo, en Nicaragua, y una vez iba yo en un bus que iba para otro lugar, y entonces fue casi destrucción total, completamente total, hermano, estaba todo destruido, y pasó lo mismo que usted estaba diciendo. En toda la destrucción que había, pero era que todo estaba completamente destrozado, inundado, destruido. Había una casita nada más ahí, miren, intacta, pero ni manchadita, ni salpicada de barro ni nada. Y ahí nosotros vemos la mano de Dios, ¿verdad? Y ahí, así es Dios, así es nuestro Señor. A ver si alguien nos lee lo que es Mateo 24, ya sería el versículo 30 y 31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Amén. Amén, gloria a Dios. Así es. Déjenme buscarle lo que es un poco, aquí voy a bueno, no me da tiempo, pero solo les voy a hablar de así rapidito, de los versículos que yo quiero que ustedes y busquen en su casa. Busquen lo que es Daniel 7, capítulo 7, versículo 13. Busquen lo que es Apocalipsis 19, de versículos del 11 al 21. Ustedes se van a quedar ahí maravillados. Y también ustedes pueden buscar lo que es Apocalipsis 1, 7. Pueden buscar lo que es Marcos 13, 26. Y pueden buscar lo que es Apocalipsis 8, versículos del 1 al 13, y Apocalipsis 9, versículos del 1 al 21. Ahora, algo que también estuve investigando con todo esto, hermano, es que miren, en la Biblia, miren, en la Biblia se anuncia más se anuncia o vemos más la segunda venida de Jesucristo que la primera venida de nuestro Señor. Solo en el Viejo Testamento hay 19 veces que hace alusión a la segunda venida de Jesucristo. Más lo que es el Nuevo Testamento, ¿verdad? Sí, hermano.
¿Nos puede decir otra vez los versículos? Sí, hermano. El primero era Daniel 7, capítulo 7, versículo 13. La segunda era Apocalipsis 19, versículo 11-21. Y Apocalipsis también, capítulo 1, versículo 7. Hay mucho más, pero es mucho material. Está Marcos 13, 26. Después está está Isaías 13, 6, 11. Está Sofonías 1, 14. Mateo 25, 31. Isaías 2, versículos 12 al 19. Todos estos pasajes muy directamente hacen alusión a la segunda venida, al día del Señor, ¿Y cuál es el día del Señor? Lo que nosotros estamos viendo ahorita. Ahorita lo que el hermano leyó es esto, mire. Ese entonces es el momento en que ya viene, y ya se lo voy a leer, mire. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Ese entonces es el momento presencial de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Todas las tribus de la tierra. Y de todo lo que yo le estuve dando de los versículos ahí, ustedes van a descubrir de que, por ejemplo, miren así el rapidito, no lo puedo. Entonces, mire, van a ver de que los que no creyeron, los que le negaron, los que le rechazaron, desde cuando Él vino, desde antes que Él viniera y hasta el momento que estén ocurriendo las cosas, se van a lamentar. Amén. Ya sea individualmente o por nación que sea, las naciones que sean, esos lugares donde usted no puede ni mencionar la palabra de Jesús porque le cortan la cabeza, se van a lamentar, hermano. Porque en ese día van a ver el poder del Hijo de Dios. Amén. Van a ver, porque ya Él no va a venir a salvar ni a perdonar, Él va a venir a juzgar. Y Él va a venir, hermano, mire, Él va a venir cuando esas personas que blasfemaron, que lo rechazaron y que hablaron tantas cosas, hermano, se van a arrepentir de haber nacido. Se van a arrepentir de haber nacido, hermano. Créalo que sí, porque lo dice la palabra, hermano. Y dice, y se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Amén. Hermano, se me enchina la piel, se me paran los pelos, como decimos nosotros, de ver esto, hermano, de ver esta gran verdad. Y esto no es ficción, esto no es algo que nosotros digamos que no va a ocurrir, hermano, va a ocurrir. Y por eso es ahí donde nosotros nos tenemos que compadecer con los que rechazan toda esta verdad. No es que nos enojemos, sino es que nos duele a veces, porque de verdad, ya que nosotros conocemos esto, pues nosotros debemos de hacer lo posible, hermano, hacer lo posible de verdad, de llevar el evangelio, de llevar la verdad, de llevar el mensaje. Aquel que lo agarre, aquel que lo quiera, aquel que lo oiga, ¿verdad? Porque esto va a suceder, hermano, y se van a lamentar. Ahora dice, el versículo 31 dice, mire lo que dice el versículo 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Cuando yo les estuve diciendo lo que era Apocalipsis 8 y hasta el 9, hermano, son los ángeles de las 7 trompetas. Hermano, cada vez que suene una trompeta, hermano, ¡ay, papá! Ahí entonces van a ser, ahí es donde va a ser el crujir de dientes, como se dice, ¿verdad? Pero entonces ahí eso va a pasar.
Y entonces dice, ¿y por qué se hace alusión también de la trompeta? Porque nosotros vemos que en tiempos de lo que era las grandes batallas de antes, esas grandes confrontaciones que habían entre los imperios, entre las naciones, se anunciaban con trompetas. Se utilizaban las trompetas como medio de comunicación para llamar la atención. Cuando un rey salía a la presencia de su pueblo, los súbditos oían esas grandes trompetas, pero son trompetas sopladas por gargantas humanas, por bocas humanas. Estas trompetas van a ser sopladas por ángeles, los mensajeros del Señor, hermano. Entonces nosotros tenemos que ponerle mucha mente a eso. Y juntarán a sus escogidos. Y aquí esto va a ser, hermano, mire, aquí esto también, yo todo esto estaba buscando, de que cuando el Señor junte a sus escogidos, va a ser a toda la nación de Israel, a todos los que están esparcidos por toda la tierra, y los va a reunir en su tierra, y allí los va a preparar, y se van a preparar para el gran día de la gran batalla del Armagedón, hermano. Y eso es glorioso, porque ahí es donde va a haber la última gran batalla del bien y el mal. Ahí lo va a ver, y esto va a ser posible, hermano. Esto se va a ver, y nosotros lo podemos ver. Mire, cuando también le voy a dar otro pasaje conforme a su escogido, y esto es muy interesante. Es en Joel, el profeta Joel, capítulo 3, versículos 1 y 2. Ahí habla sobre de todas las naciones, lo que está hablando, lo que es el paralelo de este versículo. Joel 13. Capítulo 3, versículo 1 y 2. Ahora, con respecto, solo quiero decir esto. Con respecto a aquellas personas, que no, con respecto con aquellas personas que no creen, y que aquellas personas que tienen por costumbre burlarse, déjeme leerle esto. Segunda de Pedro, capítulo 3, del versículo 1 hasta el 4. Pero ya ahí yo quiero que pongan mucha atención. Mire, hermano, para aquellas personas que siempre siguen dudando y poniendo en tela de juicio la venida de nuestro Señor Jesucristo, y que siempre se burlan de esto, aquí les va esto, mire. Segunda de Pedro, ¿qué? Segunda de Pedro, capítulo 3, del versículo 1 hasta el 4, pero pueden seguirlo leyendo ya ustedes. Dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con, oiga lo que está diciendo el apóstol, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Por eso le decía esto, y Jesús lo decía, se lo he dicho, y no solo yo, los profetas también lo decían. Ahora, dice, por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por nuestros apóstoles. Y aquí viene el versículo 3, que ahí es donde yo quiero que usted le ponga atención. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa del advenimiento? O sea, ellos es como que ustedes están hablando de Jesús, tienen 2000 años de estar hablando de Jesús, ¿y dónde está? Y de antes de venir de la Jesús, lo mismo hacían con los profetas. ¿Quién va a venir? ¿Dónde está? ¿Qué va a pasar? Eso es mentira, no lo va a hacer, no va a suceder. Y la gente lo sigue, ahorita hasta el día de hoy, hermano, la gente sigue rechazando esa verdad.
Esa es la gran verdad. Y dice, y los burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio. Pero acuérdese usted, y con esto cierro, que para Dios un día es como 1000 años, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que en nuestra mente pequeñita, muy diminuta, ¿verdad? Para el conocimiento de Dios, eso no va a ser posible. Pero para el Señor, eso es como que digamos que cualquier cosa. Así puede ser mañana, el próximo año, el día que sea. Él es el dueño del tiempo. Amén. Él es el que dispone de su creación. Y solo Él sabe cuándo va a suceder. Amén, hermano. Amén. Ok. Bendito Padre, nos ha dado mucha gracia, placer, Padre Santo,